Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Bueno, en medio de tantas tribulaciones y de tantos dolores, la hora de la verdad quiere compartir con ustedes, queridos oyentes, que son parte esencial de la hora de la verdad, una exaltación que hacen de nuestra capacidad de dar noticias con sentido crítico. ¿De qué se trata, Sergio? Así es, doctor Londoño, pues nos ha llegado un informe que no lo esperábamos, fue una grata sorpresa, la verdad, de unos analistas de podcast, una firma consultora de podcasts que nos ha contactado y nos ha dicho que La Hora de la Verdad ocupa el primer lugar en Colombia, en Apple Podcasts, en la categoría de, eso se llama News Commentary, eso es opinión, noticias de opinión, posición número 1, posición número 12 en la categoría general de noticias en Colombia, y bueno, ahí nos mandan un ranking en donde nos cuentan cómo estamos en otros países, incluso que no deja de llamar la atención que rankeamos bien en Brasil, en México, en España. Incluso aparece en Alemania, pero lo cierto es que en Colombia, en Apple Podcasts, estamos como el programa número 1 en la categoría de opinión de noticias. ¿Qué es lo que somos, no? ¿Qué es lo que somos? Damos ¿Qué es lo que somos? Es nuestro ADN, claro, sí señor. Nos damos, pero ni tenemos transmóviles, ni tenemos medios de comunicación disponibles y de gran magnitud, ¿no? Nosotros no peleamos por lo último en la noticia, damos la noticia, pero la damos bien dada y con sentido crítico para que usted no solamente se entere, sino para que tenga una posición frente al mundo, una posición frente a lo que está pasando. Y en estos momentos podstatus.com es el portal que hace estos estudios y que pues han sido ellos precisamente quienes nos han contactado a decirnos felicitaciones, número 1 en opinión de noticias en Colombia, número 12 en la categoría general de noticias en Colombia, esto en Apple Podcasts. Bueno, y en estos momentos no olvidar, Sergio, algo que es fundamental y que se nos olvida a los que tenemos una religión, la oración, el poder de la oración. Hay que orar porque Dios ilumine a los gobernantes. Hay que orar porque la gente sea capaz de sobrellevar esta expiación de nuestras culpas o esta situación que Dios nos mandó para que la superemos. Hay que orar. En este momento nuestras oraciones por todos los que sufren, por todos los que están enfermos, por los que padecen disminución en su capacidad de tener una vida digna. En estas localidades de Suba, de Engativá y de Usaquén, ¿cuántas son las familias que están pasando trabajos para hacer el mercado, Sergio? Es que se dice fácilmente, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Muchos bogotanos tenemos capacidad para hacer un mercado para 15 días y para sobrevivir, pero hay muchos que no, y esa es una situación crítica que hay que comprender. Y entre esta gente enferma tenemos que recordar a una persona que se nos vino muy a la mente cuando queríamos discutir el tema del salario mínimo y de los problemas laborales, porque es un hombre eminentemente sensato, de buen trato, de buen manejo de las situaciones. Julio Roberto Gómez, uno de los grandes sindicalistas del país, está muy enfermo por coronavirus. Nuestras oraciones por él. E invitamos a nuestros amigos a que levanten oraciones al cielo por la salud de Julio Roberto Gómez. No lo sabíamos, lo vinimos a saber por una circunstancia más o menos imprevista, pero la noticia está confirmada. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos los que están padeciendo? ¿Cuántos son los enfermos críticos? Es que ese es un dato que existe, pero la gente como que no lo realiza, Sergio, porque se da el número de contagiados y el número de muertos. El número de muertos estamos por encima de 200. Como usted bien lo dice, se nos cae un avión todos los días y como que no nos importa, o como que ya estamos acostumbrados a la noticia, se murieron 200.
Es como si se hubiera caído un avión. Y si se hubiera caído un avión habría conmoción nacional y conmoción en el mundo. Aquí se mueren 200 personas y no lo notamos. Pues hay que notarlo para tomar una conducta coincidente con esa realidad. Porque ¿Y cuántos no quedan en la UCI? Es que el drama de estar en una unidad de cuidados intensivos, y yo oigo de gente conocida, boca abajo, entubados, esperando un milagro. Es que recuerdo, doctor Londoño, además que 2 de cada 5 pacientes en una UCI fallecen por cuenta del COVID-19. 3 salen adelante en una situación muy difícil, además, porque que uno no sabe cuál es, que uno claro, no sabe los cuál efectos es. a largo plazo. Los efectos sobre la salud del coronavirus no están suficientemente aclarados, no están explicados. ¿Cuál es el impacto que produce sobre la salud de la persona el que haya estado entubado un poco de tiempo? Pues no se sabe, o sin entubarse. Eso no se sabe. El coronavirus es un enemigo que deja muchos más interrogantes que respuestas. Solución, ninguna. Pero respuesta, la obvia. Tener cuidado, tener juicio y tener esperanza. Tenemos que levantar el corazón. Mire, precisamente a raíz de la muerte de Roberto Junguito, yo venía recordando lo que era la economía colombiana en el año 2002 cuando se posesionó como presidente Álvaro Uribe Vélez. Era una situación catastrófica. Un equipo comandado por Roberto Junguito, que tenía un par de aliados fundamentales, Alberto Carrasquilla y Andrés Felipe Arias, salvaron el país y lo pusieron rápidamente en el camino de un aumento en la producción nacional, de una situación económica que el país no había vivido en muchísimos años. Luego se puede, Sergio, se puede. Pero, claro que se puede. Pero hay que tener juicio, Y hay que tener juicio empezando por el enfrentamiento del coronavirus. Es que yo le digo, estoy muy compungido con las noticias que nos dan de las personas que llegan de su paseo en carro. Digo, ¿para dónde fueron? ¿Dónde estuvieron? ¿Con qué realidad se encontraron? ¿Traen coronavirus o se lo llevaron? Y esto es por miles. Por eso el gobernador de Cundinamarca resolvió cerrar el departamento este fin de semana. Sí, una medida que no deja de ser polémica, pero pues que uno comprende, y lo digo yo estando precisamente originando desde este departamento, desde Cundinamarca, uno comprende la preocupación del gobernador, de los alcaldes, diciendo, bueno, pues si están tan contagiados en Bogotá, que no traten de escapar del encerramiento, además, viniéndose a contagiar a los 116 municipios de Cundinamarca. Es un poco el raciocinio que ha hecho el gobernador Nicolás García. Entonces, si usted viene por alguna parte y pasa por Cundinamarca, sepa que no puede entrar a los pueblos. No puede entrar. Están cerrados. Están cerrados, hay pico y cédula. Desde el jueves. Sí, desde el jueves y hasta el lunes. Y hay que ver si esto no se alarga. Pero sí, al interior de cada uno de esos pueblos, pico y cédula y toque de queda y ley seca. Pero desde fuera no dejan entrar. No es que usted se vaya a pasear a la mesa y entonces doy una vuelta en la mesa y saludo a mis amigos en la mesa. No puede. A partir del jueves Cundinamarca queda completamente cerrada. Y difícil, tampoco la podrá atravesar, por ejemplo, para llegar a Boyacá, ¿no? Pues porque sale de Bogotá, necesariamente tiene que atravesar Cundinamarca para llegar a Boyacá, por ejemplo, o a Tolima. Pues no puede pasar, no puede salir de Bogotá. Habrá retenes como los hubo el año pasado. Bueno, vamos a ver pues qué sucede, pero por Dios, tengamos un comportamiento adecuado, reflexionemos en la situación, tengamos esperanza, levantemos el corazón, oremos, recemos. ¿Por qué nos da pena decir que estamos rezando y que la oración es uno de los medios que tienen nuestras pobres almas de rescatar la esperanza? Y de volver a soñar, a soñar con que vamos a tener un mundo distinto. Bueno, hablemos de otras cosas. ¿Se acuerdan, amigos, que les habíamos dicho que el 31 de diciembre era la fecha última
contundente, ultimísima, ultimísima, sí, para que las FARC entregaran los bienes, los poquísimos bienes que denunciaron, unos miles de millones de pesos. El trapero, el exprimidor de naranjas, ¿no? Sí. Y unas fincas que muchas de ellas no eran de su propiedad y ahora dicen que es que se las apropiaron los del ELN. Pero ¿qué pasó con eso? ¿Qué hizo el gobierno nacional? ¿Aplicarles la ley? ¿Decirles que estaban incumpliendo? No lo hizo. Prorrogar. ¿Hasta cuándo queda esto prorrogado? Hasta el 2022. Es decir, dale para adelante, que las FARC hagan lo que les dé la gana. Entonces, bueno. Entonces se quedan las víctimas sin la reparación. Porque claro, estos bienes pues se buscaba que fueran para reparar precisamente a las víctimas y para que pues se dijera la verdad y se destapara todo esto. No, lo cierto es que no, hay prórroga, como dice usted, hasta el 2022 para el seguimiento a la implementación del acuerdo y bueno, pues ahí les dejaron la puerta abierta para que sigan moviendo los bienes quién sabe de dónde a dónde y escondiéndolos, por supuesto, de las autoridades colombianas que los tienen muchos muy bien identificados. Lo cierto es que, bueno, esperamos a ver qué dice la Fiscalía en los próximos días, cuando vuelvan de vacaciones, la JEP, bueno, ya sabemos que irá la JEP, no irá mucho. ¿Usted se imagina, Sergio, lo que hubiera pasado si el alcalde de Nueva York resuelve irse de vacaciones en plena pandemia? Lo que hubiera pasado si el alcalde de Chicago o el alcalde de Madrid o el alcalde de Londres o el alcalde de París se van a pasear. O el presidente de Colombia, por ejemplo. O el presidente de Colombia, pues. Claro. O la alcaldesa de Bogotá. No, es así. Se fue a pasear a Costa Rica. Se fue, ahí puso fotos en el aeropuerto El Dorado junto con su pareja, junto con la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, mandándole besos a los seguidores, lo que decía. Y bueno, sí, se fue a Costa Rica, estaba muy cómodo en la playa, mientras que Bogotá quedó en manos del secretario de gobierno, como alcalde encargado, toreando este toro, que es un toro bravo, y pues definiendo encerramientos que no dejan de ser polémicos. Hay quienes opinan, yo comparto esa opinión, que estos encerramientos pues ya a estas alturas no funcionan. La gente se contagió por las fiestas de fin de año, por las celebraciones familiares, por las reuniones sociales, pero los contagios no se están dando en el comercio formal, que es la primera víctima de estos encerramientos, comercio formal que ha invertido en protocolos de bioseguridad, que los aplica pues de buena manera. Los contagios yo no creo que se estén dando ahí. Se dan quizá en comercios pequeños con menos controles, se dan en el comercio informal, al cual pues no se le puso freno. Recuerde usted, doctor Londoño, las imágenes de San Victorino en el mes de diciembre. Pero no, aquí los que están llevando el pato son los comercios formales, y el golpe para la economía es inmenso, más allá del encierro, ¿no? Porque pues el encierro termina siendo algo psicológico. Mucha gente, quienes han podido, han estado encerrados. Obviamente que saber que le impiden a uno salir a la calle, pues tiene un peso psicológico bastante fuerte, pero más allá de eso el golpe es económico. Las economías se ven absolutamente reventadas, los centros comerciales que ya hemos visto por las que han pasado en 2020, para volver a caer en esto. Suba, Engativá, Usaquén, bueno, importantes centros comerciales que hay en estas localidades que también pues se ven perfectamente afectados. Pues afectados, y afectados uno dice es que se cerró el restaurante, y si acaso piensan en el dueño del restaurante, es que en el restaurante hay aseadoras, en el restaurante hay maître, en el restaurante hay chef, en el restaurante hay gente que vive de que el restaurante esté vivo. Y los proveedores del restaurante, ¿no? Porque pues indirectamente también hay una afectación gigante de todos los proveedores que abastecen al restaurante y a los demás comercios. Y bueno, no, en fin, esto obviamente son 3 millones de personas que quedan completamente paralizadas, detenidas y encerradas en sus hogares, por lo pronto hasta el 17 de enero. Habrá que ver si no les da por alargar la medida, como ya se empieza a rumorar, o si no les da por extenderla a otras localidades, como también ya se empieza a rumorar. ¿Y entonces qué va a pasar?
¿Qué va a ¿no? pasar? Pues volvemos al modo encierro, doctor Londoño, pero la economía es que ya Sí, no aguanta más claro, y pero esto es que tampoco sirve para contener la el, expansión de la mo- pandemia. el modo encierro empezó cuando la economía estaba normal, normal. No era una economía boyante, pero era una economía en condiciones normales. Estas condiciones de la economía no son normales. ¿Cuántas son las empresas que han cerrado? ¿Cuántas son las empresas que están al borde de la quiebra? Que están esperando una ayuda, una prórroga de sus obligaciones, una situación dramática. Y en esa situación dramática, táquete, encerramiento, de encima. Es que una cosa es que Y cuando ya mucha gente hacía los cálculos diciendo seguramente no nos vuelven a encerrar, ya quedó probado que pues que finalmente no sirve porque hay que ser sensatos. Mire, yo fui muy pro encierro en su momento, ¿no? Lo recordarán ustedes. En marzo, en abril, yo estaba muy a favor de mantenernos encerrados, pues buscando contener la expansión de la pandemia. No funcionó, no funcionó. Hay que ser sinceros con eso. El encierro no nos permitió contener la pandemia. Lo que permite contenerla es el uso correcto del tapabocas. Pero pues la gente se niega a hacerlo, la gente se niega a usar bien el tapabocas, las autoridades se niegan a hacer cumplir esas normas de que la gente use de manera correcta el tapabocas. Entonces, pues en la medida en que no usemos el tapabocas y estemos en reuniones familiares y sociales y demás, pues el virus va a seguir ahí. Pero el encerramiento tal vez no es la solución y pues de eso creo que nos hemos dado cuenta, aunque, como dice usted, hay muchos países adoptando ahora otra vez el encerramiento, no es solamente Bogotá, ¿no? bueno. Cabo Verde autoriza extradición de Alex Saab a Estados Unidos. ¿Vio esa noticia? Sí, señor, noticia que se desarrolla en el continente africano, obviamente la defensa de Alex Saab tratando de dar las últimas peleas, pero lo cierto es que ha quedado autorizada la extradición del barranquillero a los Estados Unidos. Obviamente debe haber muchísima preocupación en Caracas sobre lo que pueda decir en las Cortes Federales de los Estados Unidos Alex Saab sobre el régimen de Nicolás Maduro, régimen que hay que decirlo virtualmente mantiene secuestrada a la familia de Alex Saab en Caracas, con muchísimas restricciones de movilidad y con muchísima custodia oficial. Todos los movimientos de la familia de Alex Saab en Venezuela son estrechamente vigilados y eso obviamente es una manera de presionar a Alex Saab para que no se le vaya a ocurrir cantar la tabla en los Estados Unidos, como se espera que lo haga una vez toque territorio suelo americano. Bueno, entonces, ¿qué se le va a hacer? Mira, un exbanquero en China lo acusaron de corrupción. También lo acusaron de bigamia. Yo no sabía que la bigamia era un delito tan grave en los Estados Unidos. ¿Sabe cuál fue la pena que le impusieron? ¿Cuál? Pena de muerte. Caramba. Ah, bueno, muy bien. Allá las cosas son así. No estoy diciendo que eso sea una maravilla, estoy diciendo que son así, ¿no? Tremendo. Entonces, exactamente. Se están haciendo estudios sobre los riesgos que tiene el coronavirus para la economía de estas regiones. Se habla de 28 millones de personas adicionales a la pobreza. Esto es otra década perdida. La década perdida de América Latina, la que vino con la crisis del endeudamiento en 1982, y esta década perdida, la década del coronavirus. Pues década, si nos va bien década, doctor Londoño. Yo, lamentablemente, a mí me preguntaban en marzo pasado que cuánto duraría esto, y yo siendo muy pesimista, según me decían algunos, pues yo respondía que 3 años mínimo, pero pues espero no quedarme corto, ¿no? Ay, María, por Dios. Porque ya se nos fue el primero. Y a Colombia no llega la primera vacuna, huelga decir. Bueno, situación gravísima en México. México, que siempre ha estado ocultando las cifras de sus contagios, hay una cifra que no puede ocultar, que es la de los muertos. Y hay científicos expertos que están diciendo definitivamente México fracasó en la lucha contra el coronavirus y la situación está terrible. Bueno, y finalmente se impuso la orden del juez, porque aquí no administran el presidente, ni los gobernadores, ni los alcaldes, no pura paja, aquí administran los jueces. Ordenaron
que los viajeros no pueden llegar sin PCR negativo. ¿Y qué pasa si llegan sin PCR? No pasa nada, porque pueden llegar sin PCR, se las hacen en Bogotá y les ordenan el confinamiento de 14 días en sus lugares de destino. Es decir, no pasa nada, no sirve para nada y de nuevo se siguen pasando por la faja pues esta medida. Yo creo que pues así no es. Si se exige la prueba, se exige para que precisamente las personas que aborden un avión pues se sepa que no tienen el coronavirus. Sí, hay falsos negativos en esas pruebas, porque si no se hacen en determinados días pueden dar un falso negativo, pero lo cierto es que ayudan a aumentar la seguridad a bordo de los vuelos y pues la probabilidad de que no haya un pasajero contagiado en una aeronave. Pero no, pues en Colombia han permitido que quien no se haya hecho la prueba antes de llegar al país, llegue al país, se la haga en Colombia y se quede guardado. Entonces, pues bueno, yo no sé la implementación de esa tutela de esa manera, cómo se está haciendo y cómo se está dando y si eso es o no acatar verdaderamente el fallo que, recuerden ustedes, generó muchísima polémica el año pasado, pero pues es un fallo que el gobierno debe acatar y no ha querido acatarlo como corresponde. Bueno, una miradita a Venezuela para contarles a ustedes al oído la situación que tiene Venezuela frente a los Estados Unidos. Los Estados Unidos no reconocen las elecciones de Maduro del 6 de diciembre, ¿no? 6 de diciembre. Que le permitieron a Maduro tomar la mayoría en la Asamblea Legislativa donde no la tenía. Ahora tiene también mayoría en la Asamblea Legislativa, es decir, en el Congreso. Pero los Estados Unidos tampoco reconocen a Guaidó. Y entonces... No, eso es un sándwich, eso es entre la espada y la pared. Me parece que, bueno, mientras en los Estados Unidos ocurre eso, en Tokio sí le hacen el reconocimiento a Guaidó. No reconocen al régimen de Maduro, que es el último anuncio que llega desde Japón. Los Estados Unidos tampoco reconoce a Maduro, pero tampoco reconoce a Guaidó. Pero tampoco a Guaidó. No, es una sin salida, Y entre tanto, pues siguen llegando venezolanos a Colombia, como si esto pues no fuera problema nuestro también. Y la canciller, no sé, no dice mucho la canciller. ¿Cuál? ¿La canciller de dónde dice usted? No, de Colombia. ¿Ah, sí? ¿Hay canciller en Colombia? Bueno, pues esa es una buena noticia. Noticia que le dejo. Esa es una buena noticia. Canciller que ha nombrado una jefe de prensa que no ha dejado de ser muy polémica, muy santista ella, muy antiuribista ella, pues y de eso da cuenta el Twitter de esta mujer que han nombrado como jefe de prensa en la Cancillería de Colombia y que pues ha generado la molestia de distintos sectores, entre otras de la senadora María Fernanda Cabal, que ha trinado al respecto, cuestionando nombramientos como ese, de una persona santista AAA, antiuribista, y que de ello pues dan cuenta los trinos que ha dejado en la red social de Twitter. Bueno, hay una noticia pues muy preocupante, y es que en los Estados Unidos hay muchos hospitales que están ya completamente colapsados y que las cosas pueden empeorar. Y a propósito, tenemos un invitado muy especial, un politólogo, escritor, director de Patria de Martí y columnista del American, para que nos hable de lo que pasa hoy. Es que hoy se decide, Sergio, en los Estados Unidos el equilibrio del poder, nada menos que eso con las elecciones en Georgia. En un minuto, Julio Schilling estará con nosotros en la hora de la verdad y les hablábamos al oído. 7:46.